Por lo general, y esto creo que el otro día no lo comentamos, por lo menos en mi experiencia, ¿no?, de ir transitando la fundación de centros de mediación escolar en las escuelas o el acompañamiento, es muy raro que una escuela de un día para el otro decida instalar, ¿no?, una forma de resolver conflictos a través de un centro de mediación escolar o de un centro de mediación institucional de un día para el otro. Por lo general siempre van conviviendo, ¿no?, los diferentes modelos o los diferentes sistemas. Y yo algo que recomiendo es que cuando alguien tiene mucho interés en que esto se instale como un dispositivo, ¿sí?, que trate de abarcar a la más cantidad de actores posibles, lo haga primero de forma experimental, ¿no?, que se le proponga a la escuela, o estas son las propuestas que también hemos hecho a las escuelas, de bueno, vamos a empezar haciendo mediación escolar con un determinado ciclo, o con determinados cursos, ¿no?, o con un determinado nivel, para que convivan los dos modelos o los tres modelos, y en realidad después podamos cotejar con los resultados cuán eficiente es el modelo de resolución de conflictos, en tanto y en cuanto las estadísticas nos van mostrando que los alumnos que participan de esta lógica no solo no reinciden en tener conflictos del mismo tipo, sino que después terminan queriendo participar como alumnos mediadores, se quieren formar, ¿no?, como mediadores para poder ser mediadores de pares o mediadores entre pares. Bueno, hecha esta salvedad, volvemos a los comportamientos frente al conflicto. Nosotros habíamos visto esta tipología, ¿sí?, de Thomas y Kilman, que plantea que hay como 5 grandes tipos ideales, ¿no?, de posicionarnos ante el conflicto en función de cómo nosotros nos comportamos. Y habíamos dicho la otra vez, no sé si los que estuvieron lo recuerdan, que en estos dos ejes, ¿no?, planteamos como si fuera un eje, una de las coordenadas, el otro, y el otro eje yo, ¿no? Y en donde está la puntita de la flecha sería, bueno, yo busco satisfacer al 100%, ¿sí?, mis intereses, y doy lugar muy, ¿no?, 0% a que el otro pueda resolver, ¿no?, o satisfacer sus intereses, o al revés. Entonces, en el estilo competitivo, lo que vamos a encontrar, ¿no?, es un estilo de comportamiento en donde la persona quiere ganar, ¿no? Como decía, no me acuerdo si Mafalda o Fabiola al principio, ¿sí?, no querer ganar, sino que se ubica a la persona más en la lógica en la que estamos acostumbrados, ¿no?, culturalmente, que es, para que yo gane, el otro tiene que perder, ¿no? Esta lógica binaria en la cual nos hemos formado, ¿no?, a nivel cultural inclusive, ¿no?, con la idea, ¿sí?, de que de un conflicto siempre tiene que surgir una parte que pierde y una parte que gana. Entonces, el estilo competitivo está muy vinculado a esto de ir en búsqueda del mayor porcentaje, ¿no?, de satisfacción de mis propios intereses, y no considerar quizás que el otro, ¿sí?, también tiene intereses legítimos que satisfacer dentro del conflicto, y por eso nos tenemos que sentar a dialogar, nos tenemos que sentar a negociar de forma asistida, ¿no?, o alguien va a actuar como facilitador para que podamos justamente encontrar una lógica que permita reconocer nuestras diferencias y no quedar atrapados, ¿no?, en la exclusión, ¿no?, la idea de que para que uno gane, el otro tiene que perder. Decíamos que el modelo contrario, ¿sí?, o la postura contraria sería la del que cede, la de que justamente porque no quiere, ¿sí?, damnificar, por decirlo de algún modo, la relación que hay con aquel que mantengo el conflicto, decide, ¿no?, ceder siempre, ¿sí?, la satisfacción de sus propios intereses, y otorgarle al otro la posibilidad de que siempre salga airoso de esa situación de conflicto. Y habíamos planteado que, en forma extrema, ni el mecanismo de competencia ni la posición de ceder serían como los comportamientos esperables dentro de lo que nosotros vamos a trabajar en mediación escolar, ¿sí? Obviamente, como ustedes podrán intuir y planteamos el otro día, la lógica colaborativa es la que estamos buscando desarrollar con estos programas, ¿no?, de resolución alternativa de conflictos, que aprendamos a negociar, ¿sí?, que aprendamos a encontrar el modo de escuchar. Veces pueden ser complementarios o pueden ser diferentes, pero eso no implica que sean antagónicos, ¿no? Esta es una cuestión que se va amasando mucho en la introducción y en la preparación para la situación de mediación en un dispositivo escolar, ¿no? Como una de las premisas
que habría que plantear antes de empezar a trabajar con los estudiantes, que es que vamos a tratar de desarmar el conflicto, ¿no? Desagregarlo, para por ahí descubrir, como sucede en la mayoría de los casos, que no tenemos posiciones antagónicas, que tenemos diferencias, que tenemos divergencias, y que si nos ponemos creativos, por ahí podemos encontrar opciones, ¿sí?, que permitan que ambas partes nos vayamos con la mayor cantidad de intereses resueltos, ¿sí? En el medio estaba la lógica o el comportamiento de convenir, que tiene que ver cuando no sabemos cómo resolver el conflicto. Sí. Pensé que me había pedido la palabra alguien. Cuando no sabemos cómo resolver de una manera superadora, ¿no?, de poder encontrar justamente cuál es la complementariedad que podemos tener en nuestras diferencias, cuáles son los factibles que nos pueden permitir pensar en los intereses de nosotros y no los intereses de uno o el otro. A veces la decisión es la decisión de partir, ¿no?, el conflicto o la solución, no partir diferencias y decir, bueno, mitad y mitad, digamos, ¿no? Satisfacemos en parte el interés de uno, en parte el interés del otro, pero no logramos desarrollar una cultura colaborativa. El otro día poníamos el ejemplo de la discusión por los espacios físicos en un establecimiento educativo, y bueno, la manera de resolverlo, bueno, vos usás el patio lunes y miércoles y el otro lo usa martes y jueves. Esa aparente resolución, digamos, sí, nos saca del paso en el momento, pero en realidad no nos permitió que las partes puedan explorar, ¿sí? Bueno, ¿por qué necesito yo usar el espacio ese en determinado momento? Y por ahí podemos lograr, ¿sí?, una resolución superadora que no implique repartirnos el tiempo por la mitad. Y la última era la posición, ¿no?, o la situación de la lógica que tenía que ver con pararnos en una actitud de procrastinar el conflicto, de no resolverlo, de patearlo hacia adelante, ¿no?, pensando que el conflicto se va a resolver solo porque el tiempo transcurre, y no teniendo en cuenta que si nosotros no nos ponemos como actores, no como agentes, que pensemos creativamente soluciones, opciones que nos quiten de esa primera posición inicial, el conflicto no solo no se va a resolver, sino que se va a ir escalando, y que todo lo que se evita, que por lo general tiene que ver con invisibilizar el conflicto, ¿no?, silenciar todo ese conjunto de emociones que van a ir gestándose a partir del conflicto, cuando escalen y estallen, van a estar en un nivel que por ahí ya va a ser más complejo de abordar, ¿sí?, desde la lógica del dispositivo que proponemos. La idea entonces, para los que estén interesados, es que ustedes puedan responder. Dejo de compartir acá para poder compartir el test y mostrarles cómo se hace, y el que tenga ganas me lo envía, y yo después me comprometo a que en el transcurso de esta semana se los resuelvo, ¿no?, y les mando a cada uno una personalizada, ¿sí?, del test, ¿sí? Es el siguiente. A ver, esperen que la tengo que compartir otra pantalla. Estoy, a ver, colocarnos. Empecé como el otro día, a ver, con acá, test. Ha pasado un camión sobre mi cerebro en la pandemia y ya no me acuerdo cómo compartía cuestiones que eran tan sencillas. Acá. Acá, pero no me lo comparte. Estoy de vuelta con... ¿Podés, Gustavo? No, tengo abierto el Word, pero no me... A ver, no me lo... No me aparece cuando puedo compartir pantalla. A ver, vuelvo a probar. Fíjate, a ver. No. A ver. Acá, ahí está. Ahí me volvió la neurona. ¿Ahí se ven? Ahí está. Bien. Sí. Ustedes tienen, bueno, acá está un poco la explicación, pero que es la que voy a dar yo ahora. Se van a encontrar, ¿sí?, con una secuencia de 30 ítems, ¿sí?, los van viendo en pantalla, y cada ítem tiene dos opciones, A y B, ¿sí?, que nos plantean frases, ¿no?, pares, ¿sí?, de actitudes, ¿no?, de posturas que podemos tomar ante una situación de conflicto institucional, familiar, personal, cada uno la ubica como quiere.
Y la idea es que ustedes puedan repartir 3 puntos entre estos 2 pares de frases en función de cómo se sienten más identificados, con una o con otra, ¿sí? Pero que tienen que sí o sí repartir 3 puntos entre las dos. O sea, pueden poner 3 y 0, ¿sí? 3 y 0, pueden poner 2 y 1, pueden poner 1 y 2, ¿sí? 0 y 3, pero siempre tienen que sumar 3, ¿no? ¿Y cómo asigno estos valores? ¿Sí? 3 significa que muy a menudo yo tomo o tengo esa actitud, o me encuentro, ¿no?, protagonizando esa actitud. 2, que lo hago comúnmente, que es ¿no?, lo suelo hacer de manera, ¿sí?, continua. Y 1 punto sería que solo pocas veces yo me encuentro ante esa actitud. Y 0, que nunca o rara vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, leo el primer par, ¿no?, de afirmaciones, y dice: escucho activamente, pruebo soluciones propuestas por el otro. Bueno, las 2 me representan. Si las 2 me representan, veo cuál más, y a la cual más le pongo un 2, y a la otra le pongo un 1. Si una me representa plenamente, le pongo un 3, y a la otra le pongo un 0. ¿Se comprende el mecanismo a través del cual hay que completar esta ficha? ¿Sí? Por ejemplo, soy firme en perseguir mis metas. Acepto las ideas de la otra persona. Bueno, si yo considero que no soy muy firme, porque tiendo a ceder, porque tiendo a evitar, a esta le voy a poner 0 y a la otra le voy a poner 3. ¿Se comprende? Ustedes lo completan, así se hace rápido, parece mucho, pero les puedo asegurar que se hace rapidito, y me lo envían por mail, y yo lo voy a tabular, y dentro de esta tipología que vimos de comportamiento, en cuál se encuentran ustedes, ¿no? ¿Cuál predomina en ustedes? Por lo general siempre predominan 2 de las 5. Y en función de la que predomine, bueno, pequeñas recomendaciones acerca de qué tipo de habilidades entonces voy a tener que intentar, ¿sí?, desarrollar más. ¿Alguna duda antes que saque de pantalla esto y vuelva a la presentación sobre cómo hacerlo? Completo las 30 y me lo mandan a mí por mail, y yo les voy a responder, ¿sí?, los resultados de la evaluación de este test, ¿sí? Este es un test, yo les decía la otra vez, ¿sí?, que se elaboró en el modelo de lo que se llama la escuela de Harvard, pero que la escuela de Sarah Cobb, que es en la que nosotros nos estamos introduciendo en esta capacitación, ¿sí?, lo ha tomado, lo ha validado y lo sigue usando, ¿no?, como una especie de juego, ¿no? Los tests a veces son relativos, pero como una manera interesante de poder ir viendo, bueno, ante qué tipo de comportamiento yo me instalo, ¿no? Y sobre todo, independientemente del valor que tiene hacer el test en sí mismo, está bueno, porque ahí uno puede ir leyendo, ¿no?, todas las diferentes actitudes, todas las diferentes formas que uno puede ir tomando a la hora de tener que enfrentarse con una situación que considera como conflictiva. Uno va haciendo un repaso, ¿no?, de un montón de acciones que se ponen en juego para poder ir identificándose con cuáles uno se siente más familiarizado y qué otras situaciones por ahí nunca se me habían ocurrido tener en cuenta o presentar. Bien, ¿alguna duda con relación a este temita del test? Que en formato virtual es difícil de... Si estuviéramos sola compartiendo el espacio, les daba las hojitas, lo completaban, me lo llevaba y al otro encuentro se los traía. Pero bueno, el formato virtual nos impide hacerlo presencialmente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, volvemos a compartir entonces la presentación. Vamos a ampliarla. El otro día estuvimos hablando obviamente mucho de mediación, pero si yo mal no recuerdo, porque me quedé con esa sensación, no vimos una definición formal de mediación. No presentamos la definición formal de mediación. Fue así, ¿no? ¿Alguien me corrige? No, no la presentamos. Nos metimos por el lado de las técnicas. Entonces me gustaría compartir, ¿sí?, una definición de mediación muy parecidas, ¿sí?, para poder entender el proceso. La mediación es un proceso de resolución de conflictos confidencial y voluntario que permite que las partes implicadas puedan comunicarse entre sí.
expresando, entre otros, sus puntos de vista, argumentos, intereses, necesidades, expectativas, llegando a acuerdos mutuamente consentidos, acompañados por un tercero imparcial, quien actúa como facilitador del mismo y que vela por su legítimo funcionamiento, creando así un espacio de diálogo en el que prevalezca la equidad comunicativa, la seguridad, la libertad y la igualdad entre partes. ¿Por qué me interesaba plantearles, para iniciar el concepto, ¿no?, la definición más formal de mediación? Por algo que también habían planteado al principio del encuentro, ¿no? La mediación no resuelve conflictos en el instante, por eso la definimos como proceso, ¿no?, y como un proceso comunicativo, y como un proceso comunicativo para el cual nos tenemos que preparar, ¿sí? Y ahí el rol del profesor mediador, del profesor tutor, del profesor facilitador, es clave porque justamente es el que se formó, ¿no?, en poder poner sobre la mesa todo este conjunto de herramientas comunicacionales que fuimos viendo y que hoy terminaremos de ver, ¿no?, para poder ir garantizando que cuando las partes lleguen a ese encuentro que nosotros vamos a proponer, ¿sí?, puedan hacerlo robustecidos, ¿no?, en su capacidad de poder narrar lo que les pasó, ¿sí? ¿Por qué necesitamos una mediación? ¿Por qué estamos hablando de formarnos, ¿sí?, como docentes mediadores? Porque justamente la dificultad que opera en una situación de conflicto es que se rompe la capacidad de comunicación y de confianza entre quienes establecen esa relación conflictiva, ¿no? Si nosotros pudiéramos de manera autónoma comunicarnos sin dificultad, no estaríamos necesitando, ¿no?, de este tercero que va justamente a intervenir en calidad de tal para poder crear los puentes comunicacionales entre nosotros que se rompieron, ¿sí? Por lo general, en las situaciones de conflicto escolar que nosotros decidimos trabajar, ¿no?, a nivel institucional, los alumnos, los estudiantes, lo que manifiestan es justamente haber interrumpido esta fluidez que tenían en la comunicación, y aparece la violencia fundamentalmente, y por lo general la violencia más simbólica, ¿no?, pero también, y en muchos casos, la violencia física, como manera de resolver, ¿no?, ese conflicto que ya no se quedó en la dimensión de conflicto, sino que se transformó en una disputa, ¿no?, en donde hay un nivel de rivalidad que se disparó, que se escaló, y que es lo que está impregnando toda la escena. Bien, esta es la primera cuestión en la que me quiero detener en la definición. No es un proceso, y por lo tal, como todo proceso, requiere tiempos, y requiere tiempos, ¿no?, que la lógica del modelo de mediación con el que nosotros estamos trabajando los organiza mínimo en 3 momentos, ¿no? Algo de esto surgió al final el otro día, y me parece importante volver a plantearlo como los aspectos procedimentales de la mediación. Es que si yo quiero, ¿sí?, formarme y instalar este tipo de dispositivos en mi institución o en mi aula, porque podemos empezar, ¿no?, en lo que nosotros llamamos a veces en las escuelas, bueno, no va toda la institución a trabajar con este dispositivo, sino que vamos a elegir 2 aulas o 3 aulas que se van a transformar, ¿no?, en lo que vamos a llamar aulas pacíficas, en las que vamos a tratar de resolver vía mediación todas las situaciones, ¿no?, de diferencias que se vayan generando en ese grupo. Esos 3 momentos mínimos, que son 3 momentos de trabajo diferenciales, van a tener que ver con un primer momento en donde vamos a generar lo que el otro día presentamos como la escucha activa, ¿sí? Nunca podemos empezar por otro lado que no sea por la escucha, ¿sí?, con las características que vimos el otro día, que quizás hoy repasemos y profundicemos en alguna. Pero, ¿cuál era, alguien se acuerda, la principal característica de la escucha activa? ¿Alguien se acuerda y quiere compartirlo? Si yo quiero realmente generar en el otro, ¿no?, la sensación de que lo estoy escuchando, cuando abro ese proceso de escucha en el cual me va a narrar ¿sí?, cómo percibe, cómo vivenció ese conflicto, ¿qué tengo que permitirle, digamos, ¿no?, y que se lo voy a aclarar de antemano, que esa va a ser mi estrategia?
que este alumno, que este profesor, que este padre plantee en ese primer momento en donde yo estoy dispuesto a escucharlo activamente. Tomar Ahí Fabiola. nota. Sí. Perdón. Y Nadia, dale, las dos, mejor. Sí, tomar nota y después volver como a contar lo que él nos dijo, parafraseando eso que él contó, para que él entienda lo que está diciendo. Bien. Y No, en este... puedo Sí, agregar, Fabiola. no como una escucha detectivesca, dijiste, me encantó Ahí esto. está. Claro, no de ese modo, sino escuchándolo con todos los sentidos, pero no ya tratando de resolver, de forma pacífica, tratando de no perderme ningún elemento. Bien, bien. Porque si no me pierdo de la verdad cuando voy pensando y procesando. No tengo que pensar, tengo que escuchar, así. Ay, muy bien. Tengo que poner como en suspenso tal cual, ¿no? Yo tengo que ponerme en suspenso, ¿sí? En esta lógica que vos trajiste la palabra que yo siempre uso, que es, no soy un detective que está intentando hacer un careo para ver quién tiene la verdad, ¿no? La escucha activa, que si sale mal nos contamina todo el proceso, ¿no? De mediación, tiene que ver con que el otro realmente pueda sentir, y esto yo se lo voy a transmitir en función de justamente cómo activo la escucha, ¿sí? De que lo que yo quiero es comprender lo que vivió en ese conflicto. Yo quiero, ¿sí?, poder comprender con profundidad, ¿sí?, toda su emocionalidad asociada en ese conflicto o en esa situación que lo tiene como protagonista de una disputa. Quiero tener su versión, quiero escuchar su percepción. Y para eso acuérdense que un punto muy importante es una escucha en donde no se produzca ningún tipo de interrupción. Yo no voy a interrumpir el relato del alumno, del profe, del padre que me está narrando. Desorganizadamente quizás, ¿no? Por lo general esta primera aproximación a la narración es una narración caótica, en donde se confunden los tiempos, en donde hay un exceso de vocabulario que tiene que ver con la necesidad de adjetivar, ¿sí?, lo que sentí, lo que a su vez estoy pensando, lo que considero que el otro. Entonces, me tengo que limitar, como leíamos el texto de Chulhan, a escuchar, ¿sí?, atentamente, a escuchar activamente, ¿no? Esta es la primera cuestión en la que me paro en este proceso, ¿sí?, que requiere tiempo y que es confidencial. Y por eso le voy a garantizar, esta también es una cuestión procedimental del primer paso, de que todo lo que esta persona me va a comentar, ¿sí?, me va a narrar, requiere este estatus de confidencialidad. Y que yo, si en algún momento necesito, cuando estemos en una sesión conjunta, traer a la mesa de trabajo algo de lo que me dijo, siempre va a ser con su autorización. O sea, yo tengo que garantizar en este primer momento de escucha, ¿no?, de la mediación, justamente un efecto de seguridad, en el sentido de que nada de lo que diga va a ser tomado y traído, ¿no?, a otra sesión, va a ser llevado a otra sesión, mejor dicho, sin autorización de la persona. Entonces, primer momento... Sí. No, por ahí para aportar, yo no estuve la clase anterior, pero esto que decías de la escucha activa, que es el primer paso y el más importante, digo, cómo a veces a los docentes nos cuesta mantenernos en silencio, y eso hay que reconocerlo, sin intervenir, como bien dijo una compañera, sin interrumpir, pero creo que hay que dar como garantía de que se lo está escuchando activamente, hasta como no podemos hablar, diríamos, pero desde lo corporal, que estamos abiertos, una actitud de apertura, de escucha, de conectar con la mirada, quizás de asentir con la cabeza, diciendo como un sí, como para que siga relatando, invitándolo a abrir ese diálogo y a desenredar esto que vos decís que por ahí viene medio desprolijo y abarrotado de emociones, darle esta seguridad que si uno lo sigue escuchando y bueno, y desde lo corporal acompañarlo, ¿no?, que se sienta confiado, que ese es un espacio que va a ser resguardado también.
Tal cual, tal cual. Por eso esto que trae Nadia, que habíamos mencionado el otro día, es muy importante. Una manera de demostrar que estoy escuchando es tomando nota, registrando, porque ahí la persona se da cuenta que yo estoy anotando en función de lo que me dice. Y lo otro que traía Marce, que también el otro día por arriba lo mencionamos, pero que tenía que ver con todo lo analógico, sostener la mirada, ¿sí? Eso es muy importante también, no te escucho y te miro y voy anotando, ¿no? Pero tampoco me pongo todo el tiempo en mi cuaderno a anotar sin mirar, ¿no? O cierta gestualidad que puede ir acompañando, ¿no? Esta creación como de una atmósfera de empatía, ¿no? De me importa lo que estás diciendo, ¿no? Etcétera. Entonces, primer momento, ¿sí? De este proceso, escucha. Y esto es una primera sesión que en realidad suelen ser dos, pero pueden ser 3 o 4, porque yo tengo que demostrar al inicio del procedimiento, ¿sí? Que voy a escucharlos a todos, y que a cada uno lo voy a escuchar en forma privada, en forma, ¿sí? Voluntaria, obviamente, ¿no? Y les decía el otro día, asegurarles que a todos les voy a dedicar la misma cantidad de tiempo, aunque después esto por ahí no sea, ¿no? Con un nivel de exactitud o de precisión, pero sí de que no es que por escuchar media hora a uno me voy a quitar tiempo de escuchar al otro, de que yo voy a disponer, ¿no? Que voy a escuchar bajo las mismas condiciones, con las mismas garantías. Si esta escucha no se realiza con todas estas características, va a ser muy difícil pasar a la etapa 2, ¿no? Que va a tener que ver con poder hacer esta sesión conjunta, en donde vamos a tratar de pensar junto con las partes, ¿sí? ¿Qué opciones surgen diferentes a la opción inicial? ¿Sí? Habiendo ya utilizado alguna de las otras estrategias que vimos el otro día, como la del parafraseo, ¿sí? Podemos ver, bueno, cómo se plantea ya en una segunda sesión un replanteo del conflicto en términos de intereses de las dos partes, ¿sí? Y una tercera sesión, ¿no? En donde vamos a tratar de, con las opciones que surgieron y filtradas por los dos tipos, ¿sí? De criterios que las tenemos que filtrar, que es lo que el otro día veíamos como MAN y como criterios objetivos, que hoy lo vamos a terminar de explicar, ¿sí? Pasar en la tercera sesión a poder construir propuestas que devengan quizás en un acuerdo. Y una cuestión que quiero plantear acá también, que el otro día no lo planteamos, es que los acuerdos, lo ideal es que sean acuerdos escritos, que sean acuerdos que las partes puedan firmar. Pero hay situaciones, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con estudiantes, en donde por ahí no se puede concretar un acuerdo escrito, y lo que se puede lograr es un acuerdo de palabra. Y sobre ese acuerdo de palabra después el profesor puede construir, ¿no? Un acta que invite a las partes a firmar, por ahí no en calidad de acuerdo, pero sí en calidad de una guía de compromiso de acciones a seguir. Esto va a ir dependiendo, no hay una receta, depende de las características que vaya asumiendo ese grupo, esas personas que están mediando, y de que nosotros veamos que requiere de cierta legitimidad de que el acuerdo se haga por escrito, o que realmente por ahí el tema de la palabra puede hasta ser muy positivo, porque permite construir la idea de que yo me voy de ese acuerdo confiando en tu palabra. Esto depende muchas veces, ¿no? De la cultura institucional, de las características de los estudiantes o de las personas que están mediando, pero no siempre hay que obsesionarse por un acuerdo escrito. Muchas veces el acuerdo escrito puede volver a generar la idea de legalidad, ¿no? O de cuestión de que no están confiando entonces en lo que yo digo. Eso lo va a ir evaluando cada uno en la circunstancia en la que esté. Lo importante es que siempre haya un registro de lo que se acuerda, en forma de acuerdo o en forma de crónica del facilitador del conflicto. Bien. Siguiendo con la definición de mediación, ¿sí? Me parecía también interesante plantear, ¿no? Que este espacio que abrimos con la mediación, ¿sí? Tiene que ser un espacio que genere estas 4 cuestiones que plantea la definición, ¿no? La primera creo que es la más central, que es equidad en la posibilidad de comunicar, ¿sí? Muchas veces, ¿no? Nos pasa que los estudiantes con los que estamos trabajando tienen diferentes habilidades, ¿no? Para por ahí, oralmente, algunos mejor que otros. Entonces, nosotros, ¿sí? En la sesión individual, en la que vamos a escuchar, en la que vamos a parafrasear, y en la que vamos a lograr que el otro construya, ¿sí?
un esquema de cómo va a ir al encuentro en la sesión grupal, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que empoderarlo en que pueda, ¿sí?, construir un relato, ¿sí?, una narración de su conflicto, que sea potente en el sentido de que realmente tengan claro qué quiere decir, qué le pasó, qué emociones se le dispararon, qué espera del otro, qué espera del proceso. Entonces, es muy importante entender que esta es una de las tareas que tenemos nosotros como profesores o como tutores mediadores, ¿no? Si vemos que una de las partes realmente no tiene disponibilidad a construir una narrativa ¿no? Profunda, ¿no? Florida, digamos, con un montón, lo vamos a ir ayudando a construirla a partir de preguntas, como decíamos el otro día, elitivas, que le permitan ampliar, que le permitan hacer un recorrido que por ahí, tomado desde la emocionalidad en una primera instancia, no pudo, ¿sí?, hacerlo, ¿sí? Bueno, lo de la seguridad ya lo hablamos, ¿no? Esta cuestión de que nosotros no solo vamos a garantizar seguridad en cuanto a la confidencialidad, sino que vamos a generar seguridad en cuanto a que ninguna de las partes en la situación conjunta se va a agredir, ni de palabra, ¿no? Ni mucho menos de mano, digamos, ¿no? Muchas veces cuando se destraban situaciones de peleas, este año, por ejemplo, en la institución que yo trabajo, muchas de las cuestiones que se terminaron mediando, no sé en las escuelas de ustedes, seguramente algo de esto sucede, es esta cuestión, ¿no?, que se da mucho sobre todo entre los púberes, de fogonearse para generar peleas que en realidad después se quieren filmar y se suben a las redes, y cuando todo esto se destraba y vamos a una situación en donde vamos a sentarnos a dialogar sobre esto, bueno, tenemos que garantizarles que justamente nuestra presencia va a impedir, ¿no?, que nadie se dirija a nadie de una manera autoritaria, discriminatoria, con descalificativos. Estas son las pautas que ponemos para poder abrir ese espacio de mediación, ¿no? Y que obviamente cada uno va a tener la libertad de poder, ¿sí?, expresarse con total, ¿sí?, sinceridad, porque tampoco vamos a permitir que nadie se burle de lo que otro exprese. Todas esas cuestiones las damos por garantizadas, ¿no?, en una suerte de contrato verbal que establecemos acerca de las reglas de juego de ese momento y de ese espacio de comunicación que vamos a transitar en este segundo encuentro. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Bien. Entonces, proceso, tiempos, momentos, esos tres mínimos, ¿no? Sesiones individuales para generar justamente lo que veíamos el otro día, ¿sí? Me voy a pasar algunas, para ir al esquema, unas cuantas. En ese primer, ¿sí?, momento, yo tengo que lograr todo este pasaje, ¿no?, de lo que decíamos el otro día, cómo cada uno en su primera narrativa presenta su posición en torno al qué quiere para salir de ese conflicto, y yo lo tengo que poder transformar en descubrir cuáles son los intereses o las necesidades que subyacen a ese qué quiero. ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? Hasta que yo no logro el pasaje de posiciones a intereses, no puedo avanzar en la mediación. No puedo generar ningún espacio de sesiones conjuntas. Entonces, por ahí a veces hasta con un estudiante, este primer momento de escucha activa lleva 2 encuentros, no 1. Digamos, ¿no? ¿Cuándo termino esta primera etapa? Cuando logré, ¿sí?, discriminar, diferenciar cuál es el interés de ese alumno o de ese profesor, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto el famoso tema de la pirámide PIN? ¿Sí? Cuando yo estoy en la dimensión de los intereses o en el de las necesidades, mucho mejor, pero ya acá podemos centrarnos a mediar en el de los intereses, puedo avanzar con el resto del proceso. Mientras que no logro eso, no voy a poder avanzar. Yo tengo que lograr que las personas, ¿sí?, que están sentadas ahí y que yo voy a escuchar, puedan descubrir cuál es su interés, que subyace a su posición. Y para esto es un cuentito muy breve, que es muy interesante para trabajar con los chicos, me parece que les puede quedar a ustedes como recursos, lo que les mandé, pero este en particular, que tiene que ver con poder entender,
¿qué implica la diferencia entre una posición y un interés? ¿No? Y ahí aparece lo que nosotros conocemos en el ámbito de la mediación como el cuento de la naranja. ¿Sí? ¿Alguno lo conoce, el cuento de la naranja? ¿No? Lo compartimos. Encima que se me hace difícil, comparto y descomparto pantalla. Me meto yo mismo acá. Este cuento en principio parece muy sencillo, pero yo les puedo asegurar, lo trabajo con adolescentes, con chicos, con adultos, que cuando uno le lee esto a los chicos y lo trabaja, ¿no? Por ejemplo, supónganse que estamos en una situación de ver si se genera o no el espacio de mediación, y yo le digo a los chicos, bueno, para que me entiendan, ¿no? Para que puedan comprender qué implica el pasaje de la posición a los intereses, primero vamos a leer el cuento de la media naranja, ¿no? Porque a veces por ahí conceptualizarlo teóricamente genera lo mismo que hablábamos el otro día, que el lenguaje, ¿no? Genera malos entendidos, que genera confusiones, que cada uno lo escucha desde su autobiografía. Entonces, a mí meter el cuentito de la media naranja siempre me sirve como estrategia para que puedan entender qué necesitamos, ¿sí? Trabajar en estas instancias de escucha activa. Lo voy a compartir. Materiales, ahí tendría que aparecer. A ver. ¿Apareció? Está cargando, Gustavo. No sé si se tildó, dice, está comenzado, ha empezado a compartir. Yo lo tengo impreso, si quieren lo puedo leer. Ah, dale. Bueno, Dale. Me figura como que se partió, pero dale. Ahí, Fabiola, te ahí se agradezco. ve igual, pero ahí está, si lo quiere leer Si Fabiola. querés leerlo, dale. el cuento de la naranja. Había una vez dos niñas que se peleaban por una naranja. María decía que la quería y Silvina también. Después de discutir un buen rato y decirse cosas feas, empezaron a forcejear la naranja para quedársela. Justo en ese momento llegó Cristina, la tía de las nenas. Alarmada, les preguntó qué pasaba y ellas le contaron. María argumentó que ella la había visto primero y por eso le correspondía. Y Silvina sostenía que como el día anterior María había recibido un regalo, ahora debía tocarle a ella. La tía no estaba muy segura de qué hacer, solo sabía que no podía permitir que se pelearan por una naranja. Así fue como intentó distintas salidas. En principio se le ocurrió que la dividieran por la mitad, posibilidad que hubiéramos intentado casi todos, pero las chicas siguieron quejándose. Después pensó en que la comiera quien la había pedido primero. Luego, resolver según quién se portaba mejor o remitirse a quien había tenido un mejor rendimiento escolar. En fin, buscó distintos criterios para adjudicarla. En todos los casos, las niñas no detenían la discusión. También pensó que sería mejor sacársela y que no la comiera ninguna de ellas. Pero finalmente intentó algo diferente. Optó por preguntar a cada una de sus sobrinas para qué quería la naranja. María respondió que quería tomar un jugo y Silvina deseaba hacer una torta y necesitaba la cáscara para rallarla. La sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta de que las dos niñas querían cosas distintas y que ambas podían conseguir lo que deseaban simultáneamente. Bien, fíjense, ¿no? Si bien la anécdota es muy sencilla, esto muestra qué nos sucede cuando nos ubicamos en una lógica del quiero. ¿Qué quiero? ¿No? En una lógica posicional. Y las más de las veces esto nos trae este tipo de engaño, de creer que queremos lo mismo y que lo que uno quiere para salir del conflicto implica que el otro pierda, ¿no? Bueno, hay una naranja, ¿no? La lógica binaria, bueno, la naranja o lo que fuere. La estrategia que nos permite salir de la situación de conflicto, ¿no? Estamos dispuestos a abrir, ¿no? A tratar de explorar qué otras posibilidades tenemos más allá de la cuestión instrumental que se nos ocurre en un primer momento. A la naranja le podríamos poner un montón de
títulos de otras cosas, ¿no? Por las cuales muchas veces nos estamos enfrentando, estamos, ¿no?, estableciendo disputas, y en realidad necesitábamos distintas cosas, que no eran excluyentes, que eran distintas, pero que no se oponían, que no se excluían. ¿Mm? Y fíjense que justamente lo que nos permite el pasaje de una posición a los intereses es la pregunta del sentido. ¿Para qué lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Que muchas veces no tiene que ver con el objeto o con la conducta que espero del otro en esa situación. ¿Se comprende? ¿Sí? Este entonces es un punto fundamental, ¿sí? Yo tengo que lograr, a través de las estrategias de comunicación que vimos, lograr pasar, ¿no?, de quiero la naranja a poder descubrir el sentido, ¿no?, el significado, el interés que subyacía a esa posición. Digamos, ¿no? Y esos intereses muchas veces tienen factores de tipo psicológico, a veces de tipo materiales, ¿no? A veces porque se nos ponen en juego cuestiones más de nuestro propio capital cultural. Por eso es muy importante, y lo planteamos en el otro encuentro para este modelo, poder trabajar mucho en la sesión, ¿no?, de tratar de explorar a cada una de las partes en su narrativa, ¿no?, de poder descubrir qué dice cuando dice, qué dice, ¿no?, cuando enuncia un pedido en función de quiero que el otro haga tal cosa, o quiero que el otro me dé tal otra, o quiero que el otro deje de hacer, ¿no? Porque a veces justamente en este abrir, en este poder ir, ¿sí?, tratando de entender la lógica que tiene para cada uno esa primera construcción que hizo sobre cómo narra el conflicto, nos permite empezar a abrir el abanico de las opciones, ¿no?, o de las posibilidades que son diferentes a la posición inicial. ¿Mm? Bien, seguimos. Vuelvo a compartir el Power. Y voy a tratar de no salir más hasta el ejemplo que vamos a tratar de pensar juntos para que no se trabe. Ahí está. ¿Apareció? Bien. Hay dos materiales que yo les puse que me parece interesante para poder plantear en los estudiantes, estamos hablando de mediación escolar, pero en cualquier situación, que tiene que ver con poder visibilizar la importancia del pasaje de la posición a los intereses, pero también con poder entender, ¿sí?, que muchas veces, ¿sí?, lo que nos impide pensar en opciones alternativas es que realmente, como se rompió el canal de comunicación, no pudimos nunca escuchar con apertura mental el otro relato, el relato, ¿no?, del otro actor que está involucrado. Y que no se pueden escuchar porque cuando se pelean o están en conflicto están justamente dinamitados todos los circuitos comunicacionales. ¿Mm? Para eso, una cuestión que también sirve mucho en las escuelas trabajar, no lo vamos a leer ahora, pero les queda el material, es hacerle leer a los chicos, aún a los chicos grandes. Yo el otro día estuve en un proceso de mediación con chicos del quinto año del secundario, y lo leímos, y resultó muy interesante lo que se generó a partir de la lectura. El cuento de Caperucita Roja, pero narrada por el lobo. Este es un recurso muy efectivo, porque en realidad todos nosotros tenemos claramente instalada y legitimada la narrativa de Caperucita, pero nunca nos pusimos a pensar que por ahí el lobo también tenía sus argumentos, tenía su porqué, ¿no?, tenía sus razones, y que por ahí lo que Caperucita contaba no era del todo cierto, digamos, ¿no? Entonces, en este juego de trabajar con los chicos algún material que nos permita poner sobre la mesa cuál es la habilidad comunicacional que estamos necesitando que se ponga presente, ¿sí?, se generan, ¿no?, alternativas que nos permiten empezar a trabajar el conflicto desde otra perspectiva, ¿no? Porque acuérdense, así como pasó con Caperucita y con el lobo, que nosotros, y esto es fundamental también, no trabajamos, no abrimos este espacio de mediación para hacer una reconstrucción empírica del hecho que generó el conflicto. Porque eso es del orden del pasado, es del orden de un hecho en el cual nosotros no participamos, y no es nuestra tarea determinar si Juan tiene la verdad o la tiene María, ¿no? Nuestra tarea es ver cómo, escuchándolos, ¿sí?, podemos hacer una acción factible para adelante que permita que las partes, ¿sí?, puedan lograr un acuerdo. Y acuérdense que decíamos que
el elemento más interesante que nosotros tenemos para trabajar es trabajar con el lenguaje, trabajar con la narración del conflicto. Porque es en la narración del conflicto, ¿sí?, y en las nuevas narraciones del conflicto que nosotros podemos generar a partir de las estrategias de comunicación, donde van a aparecer los caminos alternativos, las opciones, las ideas que no se nos habían ocurrido en un primer momento. ¿Mm? ¿Por qué? Y esta ya es una idea teórica un poquito más densa del modelo, más conceptual, pero que la tengo que plantear, porque Sarah-Cobb y todo este modelo, ¿no?, de mediación del circular narrativo plantea, ¿no?, al igual que muchas teorías de la comunicación hoy en día, sobre todo en este siglo, que el lenguaje tiene un carácter performativo. Este es un concepto que llegó para quedarse, por suerte, ¿no?, en nuestras disciplinas, ¿no? Así como la otra vez compartíamos algunos principios de la teoría de la comunicación de Václavic, esta idea de performatividad del lenguaje nos permite a nosotros entender la importancia de los dispositivos de mediación. ¿Qué quiere decir que el lenguaje es performativo? Que lo que yo enuncio puede crear realidad. Si ustedes piensen, les doy el típico ejemplo de performatividad. Cuando uno se va a casar al registro civil, o a la iglesia, si se casa por iglesia, ¿no? Cuando la jueza de paz o el cura plantea si estas personas se quieren unir en matrimonio, y las personas dicen, sí quiero. Fíjense que el lenguaje es el que hace realidad la institución matrimonio, ¿no? Ese matrimonio empieza a existir y a vivirse como tal en función de la palabra que lo nominó, de la palabra que lo enunció. Y ahí creamos realidad, ¿sí? Muchas veces, si nosotros logramos nuestros deseos de cómo salir de una situación de conflicto, poder verbalizarlos, quizás esa verbalización empiece a generar un terreno en el cual podamos empezar a construir una nueva legalidad, ¿no? El lenguaje es performativo, por decirlo de alguna manera, positivamente, y también puede ser performativo negativamente. Si yo enuncio a que es imposible resolver una situación conflictiva entre Juan y María porque María es, ¿sí?, mentirosa, y se lo confirma a través del lenguaje, bueno, la autoprofecía cumplida, lo más seguro es que María termine mintiendo. Yo voy a crear esa realidad, ¿sí?, en la subjetividad del que está disputando el conflicto con María. Entonces, ¿no?, todos estos estudios, todos estos, ¿sí?, semiólogos que trabajaron en poder construir esta idea, nos han permitido entender entonces en el ámbito de la mediación la radicalidad que adquiere el lenguaje, porque la realidad se construye en el lenguaje. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que decíamos el otro día, el conflicto no existe en tanto hecho que sucede, el conflicto existe en tanto alguien lo subjetiva y experimenta malestar con eso que pasó y lo cuenta. ¿Se comprende esta idea? Si el conflicto, ¿sí?, se materializa en el discurso sobre el conflicto. Por eso es tan importante manejar estas técnicas de comunicación de las cuales hablábamos el otro día, ¿sí? Porque nosotros en lo que podemos trabajar es en nuevas formas de narrar el conflicto para que surja un acuerdo que va a ser a través del lenguaje, ¿sí? Y que vamos a poder acompañar, ¿no?, supervisar, ver cómo se va desarrollando, también a través de poder construir una narrativa sobre esa situación. Y acá es importante meter también este bocadito teórico sobre qué implica pensar hoy el proceso de comunicación humana desde estos elementos que tenemos, ¿no?, de las disciplinas que estudian este fenómeno. Y acá hay un montón de ideas, esto después se los vamos a pasar, pero para que no olvidemos que la comunicación también es un proceso, ¿no?, y que involucra a varias personas, ¿no?, en las cuales circulan mensajes, ¿no?, por canales que no necesariamente son concordantes entre ellos. Entonces yo puedo decir con la palabra una cosa y con el cuerpo otra, o con la expresión facial, ¿sí?, y que justamente, ¿sí?, como todo proceso interactivo, y esto es lo fundamental, ¿no?, en una situación conflictiva, lo que yo digo genera un impacto en cómo el otro piensa, siente o actúa. Por eso es tan importante regular en el espacio de mediación lo que se va a decir, cómo se va a decir con lo que se dice, porque la palabra, ¿sí?, actúa, ¿sí?,
impactando sobre el otro, sobre su subjetividad y por lo tanto sobre su narrativa. Todo lo que nosotros, y vuelvo a repetir, sentimos, ¿no? El plano de las emociones, pensamos, nuestras ideas, ¿no? Nuestras ideologías, ¿no? Que nuestros sistemas de creencias que regulan, ¿sí? Nuestra acción. Y lo que hacemos, la acción, va a estar siempre atravesada por el discurso del otro, si es un otro con el cual entré en una situación de conflicto. Porque se acuerdan que el otro día definíamos al conflicto como una relación. Yo no entro en conflicto con alguien que no tengo relación, o a quien no necesito para salir de esa situación de conflicto. ¿Se comprende esto? Entonces, todo conflicto se narra, y toda narración del conflicto genera una historia sobre ese conflicto, y nosotros intervenimos sobre esa historia. ¿Cuál sería nuestro papel? Crear nuevas maneras de poder pensar, ¿no? De administrar la primera percepción que tuvimos del conflicto, ¿sí? En otras que nos permitan encontrar puntos en común, ¿no? Y que suceda lo que sucedió con estas primas de la naranja, que podamos lograr que estos actores descubran que no están buscando lo mismo, que sus intereses o sus necesidades son distintas y por lo tanto son complementarias. ¿Se entiende que está quedando muy teórico? Bien. Y como decía Fabiola al inicio, y me gustó que lo registres y lo vuelvo a traer, ¿no? La palabra siempre actúa como mediadora entre la acción y la emoción. Entre la emoción y la acción está la palabra. Por eso si yo puedo en una situación de mediación hablar, ¿no? Lograr que la palabra circule, nominar, voy a ir aprendiendo a reducir, ¿sí? O a reconducir, mejor dicho, mi demanda, ¿no? ¿Qué necesito para salir de esta situación de conflicto? ¿Qué necesito del otro para salir de esta situación de conflicto? Voy a poder organizar un pedido que sea asertivo, que me permita satisfacer mi interés, pero que también le permita satisfacer el interés del otro, que descubrimos que ya no son opuestos, que son distintos, pero que no nos enfrentan en una lógica adversarial, sino que nos permiten entender que nos necesitamos para salir de esta situación en forma conjunta. ¿Se comprende? ¿Bien? Muy bien. El otro día hemos anunciado estas 4 grandes estrategias. Recién planteamos algo sobre la escucha activa. Habíamos visto el parafraseo el otro día, si quieren ahora lo podemos repasar rapidito. Y nos faltaba ver el tema del replanteo del conflicto de manera positivadora, ¿no? Para poder crear estas otras narrativas, para poder crear, ¿sí? Borges decía que de los laberintos se sale por arriba. Bueno, la mediación lo que logra es esto, digamos, ¿no? Poder justamente construir propuestas que superen a la inicial, que superen a la que estaba anclada en la lógica de la posición, ¿sí? Y habíamos visto este esquema, que lo repasamos, que creo que es como el gran aporte, cuando uno tiene un esquema de cuáles son los pasos que tiene a seguir para resolver un conflicto, quizás puede organizar también su intervención, ¿no? Pasar de posición a interés, generar opciones, y de las opciones que surjan, nosotros tenemos que hacer 2 filtros. El otro día habíamos visto el filtro de las alternativas, ¿no? Yo ayudo a los estudiantes a construir, ¿sí? Y a escribir, yo por lo general trato de que lo hagan por escrito. Bueno, si yo no me doy cuenta de que necesito al otro para salir de esta situación que nos enfrenta en el curso, en la escuela, en la comunidad de manera conjunta, ¿qué alternativa tengo solo de resolver mi conflicto? Cuando uno agencia, la realidad y descubre quizás que solo no tiene ninguna alternativa, se ubica en otra disposición para sentarse a negociar, entonces. Porque me doy cuenta de que yo necesito de mi compañero, necesito de este profesor, necesito de mi familia. Entonces, ¿tengo alternativas individuales o tengo que sentarme a negociar? Si las tengo, está bueno que estén en claro para poder después compararla con las propuestas y ver si la mejoran o no la mejoran. Si mi alternativa es mejor que la propuesta, no negocio, no medio y ¿sí? Ejecuto mi alternativa. Ahora, yo me tengo que sentar a pensar propuestas de manera colaborativa.
Los criterios objetivos, y esto sobre todo lo planteamos mucho en las instituciones educativas, tienen que ver con que muchas veces los acuerdos que a los chicos se les ocurren, mejor dicho, las propuestas que podrían derivar en acuerdos que a los chicos se les ocurre, van en contra de la normativa vigente. Entonces, toda opción que surja en un proceso de mediación, yo tengo que después cotejarla con la normativa vigente y con los acuerdos institucionales, que no vaya en contra de lo que planteamos, ¿no?, como cuadro, ¿no?, normativo para movernos en la escuela ante situaciones de conflicto. ¿Sí? Si no van en contra, pero no están escritos, hasta quizás puedan ser un aporte entonces a futuro para esos acuerdos de convivencia. ¿Se comprende? Pero esa es tarea del mediador. Yo tengo que filtrar las opciones para ver si son mejores que la alternativa que tiene cada una de las partes, o si no van en contra de lo que está dispuesto como normativas para trabajar adentro de la institución. ¿Mm? En este esquema, o de este esquema, ¿quedó alguna duda en función de lo que trabajamos el otro día? ¿De cómo se procede? ¿No? ¿Avanzo? Parece que sí, Gustavo, que hay que avanzar. De la escucha activa, creo que el otro día fue la que más nos dedicamos, no quiero repetirme hoy, ¿sí? Pero acuérdense que lo más importante de la escucha activa es lo que planteaban Nadia y Fabiola en un principio, ¿sí? Justamente poder, ¿sí?, descifrar qué subyace, ¿no?, a la primera posición con la que me enfrento cuando escucho por primera vez, ¿sí? Tomar nota. Yo les he dicho, es muy importante tratar de tomar nota literal de algunas palabras a las cuales remite la persona cuando habla, ¿sí?, ya sea cuando describe el hecho o con cómo se sintió. Porque cuando yo después se las devuelva en el parafraseo, si uso sus palabras, claramente se da cuenta que no solo lo comprendí, sino que de verdad lo escuché porque estoy haciendo uso de su vocabulario. ¿Sí? En el parafraseo, acuérdense, ¿sí?, que nosotros tenemos la función, ¿sí?, de poder devolverle su discurso de alguna manera a modo de espejo para que pueda escucharse ya de una manera más organizada, ¿no?, donde yo ya voy de alguna manera a haber filtrado toda la carga emotiva de quien narra en primera persona su conflicto. ¿Sí? Pero antes, que el otro día no nos habíamos detenido acá y lo quería plantear, es muy importante que cuando yo hago la escucha activa, ¿sí?, me posicione en la idea de que justamente no voy a interrumpir, no voy a preguntar, y por lo tanto no voy a hacer ningún comentario que ataque en este primer momento la posición que el otro trae. ¿Sí? Muchas veces, como cuando estamos en este doble rol que vamos a transitar en función de quienes están hoy acá, de que soy el profesor que va a intentar mediar, pero lo conozco porque soy profesor y hace 3 años que trabajo con él, ¿no? Yo tengo que realmente esforzarme, ¿no?, en no connotar lo que me dice, ¿sí?, criticando lo que dice, ¿no?, tildando de imposible lo que dice, ¿no? Yo tengo que escuchar, tengo que limitarme a escuchar, con la seguridad de que justamente después que hagamos el parafraseo, después que logremos que administre, ¿no?, un pedido en función de lo que nosotros llamamos, ¿no?, trabajar con el lenguaje del yo, ese primer discurso que yo no voy a atacar, ¿sí?, se va a ir diluyendo, se va a ir reconfigurando, se va a ir moldeando, porque además ya va a haber escuchado a la otra parte en la sesión conjunta. ¿Mm? Es muy importante que, por más que a mí me parezca un disparate e inviable lo que me dice en este primer momento, yo no lo ataque, yo permita que discurra con total libertad, ¿no?, que no lo tildemos de incoherente, nada, emitamos establecer cualquier tipo de juicio de valor sobre este primer momento. Ya habrá tiempo en la mediación, cuando agenciemos la realidad, ¿no?, cuando actuemos de alguna manera como abogados del diablo, de si hay algo de esto que cuestionar, lo haremos en forma de pregunta, invitándolo a hacer algún otro tipo de recorrido. Pero no ataquemos nunca la posición, y mucho menos de un adolescente, ¿no?, de un puber, de un niño, que en el momento que lo está narrando es la posición con la que se identifica y que justamente de alguna manera
su identidad y con los únicos recursos posibles a los que pudo apelar para narrar esa primera vez su conflicto, ¿no? Si yo lo descalifico, es como que ya no lo ubico en un lugar de sujeto de la palabra, y por lo tanto va a ser muy difícil que en la segunda instancia pueda transitar con la libertad que transitó en esa primera fallida, ¿no? Que yo se la hice fallida. Entonces, después sí, trabajamos con el parafraseo que vimos el otro día, ¿sí? Demostrar que escuchamos, atenuar la carga emocional del relato, poder devolverle el hecho, ¿no? Pero de una manera más concreta, más sucinta, ¿sí? Más objetiva en el sentido de tratar de entender cuál es el kit de la cuestión, qué es lo que está generando la pelea, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo rápido de parafraseo, ¿no? Acuérdense, acá también estaban las preguntas que trabajamos el otro día, de cómo puedo ir cerrando un parafraseo, ¿sí? Esperen porque se me perdieron ustedes ahora. Bueno. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Se ve, Gustavo. Yo no los veo a ustedes, se me fueron las caritas. Ahí volvieron. Acuérdense, cuando yo termino el parafraseo, tengo que preguntar, ¿no? Para que me legitimen en lo que dije, ¿no? ¿Está bien el resumen que acabo de hacer? ¿Podemos decir que comprendí lo que me transmitiste? ¿Hay algo importante que se me esté escapando y que vos quieras agregar a lo que yo pude comprender de lo que dijiste? Si me dice que sí, como decíamos el otro día, bingo, porque paso a la próxima etapa. Si me dice que no, tendré que seguir escuchando y seguir parafraseando. Esta primera sesión individual de la que hablábamos hoy, ¿cuándo termina? Cuando el parafraseo se legitima con el sí como respuesta, así comprendí. Ahí, ese es un indicador de que termina una etapa muy importante del proceso de mediación. Cuando la persona ya siente, ¿sí?, que lo que quiso transmitir se legitimó en la escucha del otro. Y cuando yo me legitimo en confirmar que él siente que lo comprendí. Bien. A ver cómo estamos con el horario. Más o menos, no. Me paso el ejemplo. Estábamos con las preguntas selitivas, que yo les dije que eran las más importantes para justamente después explorar y poder tener más elementos, ¿sí?, para poder analizar el conflicto, que son preguntas abiertas, que circulan, ¿sí?, tiempo, personas y lugares. Yo siempre me las tengo a mano en mi agenda, aún con tantos años de trabajar en mediación, porque estas preguntas siempre vienen al rescate, ¿no? Porque van a ver cuando ustedes empiecen a practicar hacer preguntas abiertas, no salen con la facilidad que uno cree que salen. Nos salen más bien preguntas cerradas, que se contestan por sí, por no, por confirmar un hecho. Entonces, esta estructura, ¿no?, sintáctica de preguntas siempre nos sirve tenerlas a mano como para por ahí cambiarlas en parte, pero tener, ¿no?, como el arranque para poder hacer preguntas que realmente permitan explorar toda esa cuestión que habíamos planteado que tiene un conflicto, que es la percepción de cómo se vive y la emocionalidad de cómo se vive. Acuérdense que cuando nos están narrando un conflicto, no nos narran solo hechos, nos están narrando la percepción del hecho, no el hecho. Estamos en lo que llamamos, ¿no?, la realidad de segundo grado, la realidad tamizada por la subjetividad de la persona que está protagonizando el conflicto. Por eso es muy importante, después de la escucha y del parafraseo, lo elitivo, ¿no? Tratar de, como con un tirabuzón, que son nuestras preguntas abiertas, tratar de obtener más información sobre el evento, sobre los partícipes del evento, sobre las circunstancias, ¿sí? Y eso, y acá sí traigo lo que el otro día no habíamos planteado, ¿cómo podríamos terminar este proceso? Para después pensar ya en el segundo momento, que es, vamos a la instancia de mediación conjunta, con las dos partes, digamos, ¿no? Por lo general yo trato de que cada uno salga de la primera sesión con un claro pedido de formulación de lo que necesita del otro, de lo que le va a pedir al otro cuando se inicie la sesión conjunta, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos, ¿sí?, formular lo que necesito, ¿no? Organizar un pedido de demanda. No de demanda en el sentido judicial, sino de qué te estoy pidiendo a vos, ¿no?, con quien entré en conflicto, porque
repetitivas me hicieron pensar qué hubiera necesitado que suceda que no sucedió, por qué yo reaccioné como reaccioné, qué de lo que yo dije quizás en vos generó qué cosa. Entonces, con todos esos elementos en juego, yo voy a poder ayudar a este alumno, a este estudiante, a poder transformar su queja en un enunciado que represente un pedido. Y en un enunciado que se presente en primera persona, ¿sí?, a nivel tiempo verbal, ¿no? Como por ejemplo, acá les doy un ejemplo concreto para que podamos ver los cambios que se realizan con esta estrategia, con esta herramienta, mejor dicho, comunicacional, en la construcción de una narrativa. Esta es una cuestión que tomé en un momento de una mediación entre docentes, ¿no? Una de las maestras decía, siempre necesitas que te cubran el día, pero nunca estás disponible si los demás no pueden venir, ¿no? Esto está presentado en términos de una queja, me estoy quejando de esto que vos siempre pedís, pero después no estás presente. Con lo que nosotros planteamos hacer todo este recorrido con estas técnicas de comunicación, logramos que esta persona traduzca, ¿sí?, su queja en pedido, ¿no? Y le diga a la compañera, yo voy a cubrir la clase que no podés dar, pero necesito que te comprometas a compensarme con una clase dentro del próximo mes. En esto que parece muy tonto, operaron 4 modificaciones, ¿sí? La primera, personalizamos el tema, ¿sí? Yo voy, vos te comprometés. Esta personalización del tema nos permite entender esta sana necesidad que tenemos del otro en una situación de conflicto. Yo necesito algo, yo te doy esto de mí, pero necesito esto de vos, ¿no? Y ahí logramos algo que en la mediación, ¿no?, es una de las cuestiones que siempre queremos lograr con las mediaciones, más allá de los acuerdos, es poder restituir vínculos, poder lograr que la persona vea que si está trabajando en una misma comunidad educativa, ¿no?, o somos compañeros de un mismo curso, bueno, tenemos que poder trascender el plano de la coexistencia para entender que necesitamos convivir, y que si necesitamos convivir nos estamos necesitando uno a otro, digamos, ¿no? Si hay algo que yo te puedo ofrecer de mí, a cambio de que vos te comprometas con una acción de vos hacia mí, estamos mostrando la necesidad de la complementariedad. ¿Se entiende? Por eso es tan importante en una sesión conjunta, ¿sí?, poder partir con que cada uno tenga, ¿no?, una demanda en el sentido de poder solicitarle al otro algo en función de que yo también estoy dispuesto a ofrecer algo. Que vos necesitas lo que yo tengo y yo necesito lo que vos tenés. ¿Sí? Rompemos la cuestión binaria, ¿no?, y abrimos el juego a que nuestros intereses, ¿sí?, se pueden complementar. Entonces, personalizamos el tema, enunciamos la necesidad, yo necesito, ¿sí? Muchas veces en la estructura interna de los conflictos, ¿sí?, acá se juega un poco el ABC de lo humano. Nosotros no nacemos con un dispositivo, con un acervo, ¿no?, genético que nos permite saber cómo disparar cualquier tipo de conducta ante una necesidad, porque justamente somos, ¿no?, seres de la cultura y las necesidades las tenemos que tramitar en función de un otro que nos ayuda a ir en búsqueda de la satisfacción, ¿sí? Entonces, siempre la necesidad está perturbada por el uso del lenguaje. Yo a veces necesito cierta cosa y no sé cómo pedirla. Por eso la mediación nos permite desarrollar la habilidad de poder organizar, ¿sí?, pedidos, demandas que yo logre entender que tienen que ver con una necesidad que no puedo satisfacer solo, porque soy un ser social, porque satisfago necesidades siempre en tramas vinculares con otros, ¿sí? Como nos decía Freud, estamos condenados al vínculo. Nadie puede satisfacerse solo, ¿sí? Y por lo tanto, está muy bueno que nuestros estudiantes hagan el recorrido de entender cómo yo puedo pedir lo que necesito de una manera que a vos te permita comprender que en este pedido lo que te estoy planteando es que te necesito a vos conmigo, porque solo no puedo, porque estamos en una lógica, ¿sí?, que tiene que ver con una trama vincular, ¿sí?, y que justamente requiere entonces de espacios de diálogo, de espacios de facilitación, ¿no?, de estas situaciones que nos enfrentan. Y siempre es muy importante, y sobre todo cuando trabajamos en escuelas con chicos, ¿sí?, que los pedidos, ¿sí?, en realidad
de vos como acción sea algo factible, que sea algo posible de ser desarrollado en el transcurso de los próximos días, que no sean demandas, ¿no? Que se planteen como las necesidades de la humanidad. Yo necesito esto concretito, cortito, al pie de vos, en un plazo que es factible de que vos puedas mostrarme que te podés comprometer, y que yo te pueda mostrar a vos que me puedo comprometer. ¿Sí? A veces, en este desarrollo de factibles o de necesidades, se juega la resolución verdadera del conflicto. Porque, por ejemplo, ¿no? A veces empezamos la sesión conjunta con un pedido de que yo necesito que vos me escuches y no me interrumpas porque siempre me interrumpís. Y cuando terminó la sesión, nosotros le demostramos al otro, como facilitadores, mira, pudo cumplir con tu pedido, pudo demostrarte que no te interrumpió. ¿Sí? Y a partir de ahí ya lo ubico al que lo logró en la posibilidad de, bueno, ¿y ahora qué más podré cumplir? ¿Qué otra cosa de lo que el otro me puede pedir yo me puedo proponer como una tarea de acá a 10 días para demostrarte que lo pude cumplir? ¿Y vos qué necesitas que yo cumpla? Y así vamos construyendo, ¿sí?, esa trama, ¿no?, de posibilidades de acción que nos van a ir acercando a la posibilidad de concretar un acuerdo con una alternativa sólida. ¿Se entiende esto? Es todo un proceso, ¿no?, de comunicación, ¿sí?, que implica ir mostrándoles que sí pueden demandarse, con criterio, con factibles, ¿sí?, con asertividad. ¿Sí? Y la otra técnica, la otra dimensión que el otro día no habíamos llegado a observar, es cuando yo termino esa sesión conjunta, en donde se pudieron escuchar, pudieron plantear opciones, pudieron tener una narrativa diferente a la inicial, ¿sí? Y ahí está la habilidad del mediador, ¿no?, o del facilitador. ¿Cómo logro yo hacer una pregunta que los confronte a las partes, ¿sí?, con satisfacer un interés que logré tomar de Juan y un interés que logré tomar de Pedro? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para que Juanita, ¿sí?, pueda organizar un pedido de disculpas a su compañera porque le hizo un escracho? Digo una cuestión básica, pero que en este momento son de las más que estamos trabajando en mediación. Se sacan fotos, se hacen escrachos, lo suben a las redes, stickers. No, bueno, yo descubrí que un interés de la alumna A era que le pidan disculpas porque se sintió humillada. La posición era que la amonesten a la compañera por haber hecho eso, o que la expulsen de la escuela, una posición extrema. Pero lo que logré descubrir en todo esto que fuimos trabajando es que necesito un pedido de disculpas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logro para satisfacer este interés, que tiene que ver con que Marcela le pida disculpas, ¿sí?, y cómo logro, ¿sí?, que Marcela pueda organizar ese pedido, ¿no?, de una manera genuina, de que haya podido reconocer, ¿no?, que su interés era, o mejor dicho, su postura era divertirse con ese hecho, y pudo descubrir que en realidad no había dimensionado que podía afectar emocionalmente a la compañera, y que ahora tiene el interés, ¿sí?, de que no la sancionen, pero también tiene el interés de mostrarle a Juanita que pudo comprender que había generado un daño o un impacto que no había pensado. ¿Cómo logro entonces mostrarles que lo que uno aprendió y quiere transmitirle a la otra que lo aprendió, puede tener que ver con lo que la otra está necesitando, que es la organización de ese pedido de disculpas? ¿Se comprende? La pregunta de replanteo del conflicto en términos de intereses es la pregunta clave para que ahí surja la propuesta y podamos cerrar la situación. Y esa pregunta no la arman las partes, la arma el mediador. O sea, este profe, este tutor que escuchó, que reformuló, ¿no?, que hizo el parafraseo, que logró que cada uno construya una demanda de qué necesita para salir, ¿no?, bien del conflicto, ahora tiene que poder armar la pregunta que linkee el interés que descubrió en uno y el interés que descubrió en el otro. ¿Se comprende? Yo voy a dejar de compartir así los veo. Yo en el caso que les presenté, que creo que siempre me pasa lo mismo con el tiempo, soy un desastre. Yo les propuse un caso para trabajar, si
que tiene que ver con un caso real, que eran de dos profesoras, de una profesora y de una preceptora, ¿no? Que se pelearon. La profesora era profesora de idiomas, de una materia que certifican internacionalmente exámenes, ¿no? Y que por lo tanto tiene toda esta presión de que su trabajo va a ser juzgado por el resultado de los exámenes, ¿no? Tenían que rendir un FAIR Certificate. Entonces la profesora tiene la presión de que su trabajo, ¿sí?, va a ser evaluado por la dirección en función de que si los alumnos aprueban o no aprueban el examen. Y la preceptora tiene toda una manera de despliegue, ¿no?, que tiene que ver con lo que sucedió en pandemia, que permanentemente interrumpía las clases de esta pobre profesora que estaba preocupada por que sus alumnos aprendan, y retiraba alumnos, hasta que en un momento esta profesora planteó que nadie le retiraba a ningún alumno más de la clase sin autorización de la directora, y ahí se genera un conflicto entre las dos, en donde una termina llorando y dejando el curso, la otra queda a cargo del curso, y una dice renuncio. Bueno, digo, en ese ejemplo, si ustedes lo leen con detenimiento, y tratan de pensar esto que aprendimos, van a ver que para poder sentarse a negociar hay que decir, bueno, a ver, la posición de cada una era, ¿sí?, yo tengo derecho a sacar alumnos del curso, vos no sacás alumnos del curso, ¿no? Pero esa no era la posición. Lo que subyacía a ese conflicto era, ¿no?, el interés que una tenía por que aprendan, y el interés de la preceptora por poder trabajar con sus alumnos aspectos emocionales que los tenían trabados en el aprendizaje. En realidad, eran muy compatibles los intereses que tenían las dos, porque las dos estaban preocupadas por optimizar el tiempo y por optimizar los aprendizajes de sus alumnos. En lo que diferían era en el modo de presentar sus intereses. Entonces, ahí si uno va haciendo el trabajito, ¿no?, puede llegar a la pregunta de replanteo del conflicto. Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que Emilia sienta que sus alumnos están preparados para, ¿sí?, rendir tal examen? ¿Y cómo podemos hacer para que Juana, que era la preceptora, ¿sí?, sienta que pueda acompañar en este proceso? En realidad ahí, ¿no?, cuando uno empieza a explorar el conflicto era muy fácil de ver. Las dos querían lo mejor para sus alumnos. Entonces hay una cuestión ahí de organizar los tiempos de trabajo de ambas, o ver cómo se pueden complementar. Y no generar la escena, que fue una escena real, de no me sacas un chico, te saco un chico, yo tengo autoridad, yo no tengo autoridad. En donde en realidad termina desembocando en todo lo contrario a lo que querían, que era alterando el proceso de aprendizaje de sus alumnos. ¿Se comprende? Estoy re mal con el tiempo, así que dudas, preguntas, yo no puedo estar viendo el chat. En el chat no están, todavía no hay preguntas. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Gustavo, redondear el proceso. ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Fabiola, y te vi que te desmuteaste. Resolver conflictos es difícil. Es muy difícil. Lo que pasa es que más difícil es evitarlos. El costo es más alto siempre. Lo importante es cómo nosotros nos podemos ir legitimando en este proceso a partir de ir interviniendo lo más asertivamente posible, ¿no? Poder empezar a practicar, incluso desde nuestro rol de profesor, bueno, la escucha, el parafraseo, ¿sí? Ayudar a que vos puedas discernir, bueno, ¿qué es lo que me estás pidiendo? De manera torpe, de manera confusa, ¿cuál es en realidad el pedido que me estás queriendo hacer? ¿No? Por ahí empezar primero a practicarlo en la clase con las situaciones de conflicto de comunicación que se genera en el cotidiano, y bueno, después obviamente requiere un tiempo, una preparación, una capacitación, pero por lo menos quedarse como con este mapa, ¿no?, de algunas estrategias y de algunas técnicas que nos permitan explorar el conflicto, ¿no? Los conflictos son complejos, pero en realidad son inherentes a la condición humana. Pero yo creo que siempre en una institución, ¿qué es lo más válido de los conflictos? Primero, que nos permiten centrarnos en donde hay que centrarse. Toda situación de conflicto es un emergente de que algo a nivel institucional no está funcionando. Entonces el conflicto de alguna manera yo creo que actúa como semáforo, para que pongamos la mirada, ¿no?,
en la situación en la que se está generando, porque nos está hablando de que algo está pasando a nivel institución, ¿no? Ningún conflicto, o sea, los estudiantes, los docentes, los padres, actúan conflictos que se configuran en la matriz institucional. Con esto no estoy queriendo decir que la responsabilidad de los conflictos depende de la gestión institucional. Lo que estoy queriendo decir es que el conflicto, ¿no?, como una alerta que nos dice, mira, poné la mirada acá porque hay algo que no está funcionando, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que bienvenido el conflicto porque nos permite poner foco, ¿no? Y también nos permite, en esta primera instancia previa que nosotros intervengamos con alguna de estas estrategias, poder discriminar qué valores, ¿no?, qué criterios, quién es cada uno en la situación de conflicto. Que esto, cuando uno está intentando leer la lógica institucional desde la gestión, ¿no?, ya esté en un equipo directivo, en un equipo de orientación, no es menor, ¿no?, poder tener un análisis diagnóstico de cómo cada actor se posiciona ante el conflicto. Porque ahí también te va a permitir ver con qué herramientas contás para trabajar, ¿no? Y si lográs que el conflicto se resuelva colaborativamente a través de un dispositivo alternativo, también vas logrando construir, ¿no?, redes de confianza mutua entre los alumnos que después son muy potentes. Los estudiantes que resuelven conflictos en programas de mediación escolar, después se terminan transformando en mediadores escolares, o en agentes pacificadores del conflicto, porque toman las habilidades y después las llevan al ejercicio de lo cotidiano. Yo el otro día, y con esto cierro, prometo, el otro día contaba una experiencia de nivel inicial en donde habíamos hecho, ¿se acuerdan?, con las maestras de práctica, las orejas y las bocas, y hacíamos que los nenes, notábamos, para los que no estaban, contamos una experiencia de que trabajamos en el nivel inicial el tema de la escucha activa, con escenografías de bocas y orejas sencillas, y entonces, si Marcela quería que Susana la escuche, le invitaba a Susana a sentarse en la sillita de la oreja, Marcela se sentaba en la silla de la boca, y la consigna, el que está en la oreja no puede interrumpir, la tiene que escuchar. O sea, yo te pedía que me escuches y se escenificaba ese espacio. Eso, que funcionó en el jardín, derivó en que un día viene la maestra de una de las nenas que había pasado por la experiencia, y le pidió a la directora que le explicara qué era esto de las bocas y de las orejas. Dice, porque estábamos en casa discutiendo con mi marido, dice la madre, y mi nena, que tenía 4 años, dice, mamá, a ver, sentate, hacé de cuenta que tenés una oreja atrás. Papá, vos hablá, mamá, no le interrumpas. 4 años. Y había llevado la habilidad comunicativa a una resolución. Ella con 4 años se había dado cuenta que el problema que estaban teniendo los padres es que no se escuchaban y que se interrumpían. Y pudo llevar esa habilidad a su casa. Es una transferencia, ¿no?, de lo aprendido en la escuela. Y esas son las cosas interesantes de ir trabajando esto. Siempre es a largo plazo. Pero les puedo asegurar que las escuelas que hace más de 10 años, o 15, ¿no?, que tienen dispositivos montados en torno a esto, realmente son escuelas que han pacificado en mucho, ¿no?, porque han horizontalizado la resolución de conflictos. Y esto es muy interesante. Gustavo, y más allá de la mediación como estrategia, las habilidades que plantea la mediación y que vos estuviste explicando acá son habilidades que las necesitamos para la convivencia cotidiana, ¿no? La escucha activa, el lenguaje como un creador de la realidad también, ¿no? La performatividad del lenguaje. Me parece que es un aspecto súper valioso, y esta idea de tener la habilidad para organizar un pedido, ¿no?, y salir de la queja, y salir, que me parece que en estos tiempos tan complejos, a veces esa habilidad es la que más tenemos que tratar de desarrollar, ¿no? ¿Cómo salgo de la queja y transformo en algo que quiero? ¿Cómo decirlo? Bueno, me parece que tenemos todo adultos. Y no dar por supuesto que sabemos Tal cual, hacerlo, ¿no?, que esta es una tal cual. habilidad de desarrollar en la escuela, tiene una vertiente pedagógica extraordinaria. Sí, creemos que es como una cosa simple, pero no lo es así. Más en Habilitar, contextos en donde la comunicación está mediatizada por lo tecnológico. tal cual. Y algo que yo trabajo mucho con los chicos es, ojo, porque la lógica de la conectividad nada tiene que ver con la lógica de la comunicación. Cuando yo estoy conectado en Instagram, en Facebook, en los juegos, ahí no hay
conexión. Y es otra la lógica. Yo en la conexión te deleteo, te bloqueo, te suspendo, te contesto cuando quiero, 10 horas después, o cuando puedo. O sea, no se activa el proceso de comunicación como lo veíamos hace un ratito en su definición. No hay interacción, no hay efecto de presencia, no hay posibilidad, ¿no?, de repregunta en la lógica de la conexión. Entonces nosotros estamos recibiendo, con la pandemia lo vimos claramente, no fue los chicos que comenzaron su escuela secundaria, que es donde yo más trabajo, ¿no? Creo que en primaria también debe pasar lo mismo. En 2 años en donde no pudieron construir grupalidad, no pudieron construir trama comunicativa, lo estamos viendo ahora esta dificultad, digamos, ¿no? De enunciar, de poner en palabras, de escucharse, ¿no? De solicitar. Complejo. Sí. Pero bueno, Complejo, es todo un desafío para los tiempos que corren. Bien, bueno, nos llevamos herramientas, sí, al conflicto hay que resolverlo, existen, así que a ponerlo en práctica en todos los ámbitos, también En todos en la los ámbitos. familia, con los animalitos que tenemos en casa. Miren, yo con qué Los salgo. animalitos tienen una gran ventaja, que es que no demandan. Es verdad, es verdad. No tienen demanda verbalizada, entonces son pura entrega nuestras mascotas. No hay queja. Demanda puede llegar a existir y a procesarse, pero no hay queja. Así, no hay queja, ¿sí? Bueno, cerramos entonces hoy, Bueno. que en este mundo tan difícil que nos está tocando vivir, bueno, salgamos de la queja, nos animemos a, bueno, a hacer nuestros pedidos y también enseñarles a nuestros estudiantes eso, que la palabra tiene una fuerza tan grande, bueno, pero que se enseña también a pedir, a decir, así que bueno, a incorporarlo en nuestras planificaciones, hábitos diarios. aunque no sea en la resolución de un conflicto, ¿sí?